La figura de Juan Carlos Valencia González, identificado con los alias de El 03, R3, El Pelón, Pelacas o Triqui 3, ha pasado de ocupar un lugar relativamente discreto dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación a convertirse en uno de los nombres centrales de la nueva etapa de la organización criminal. Su ascenso cobró una dimensión todavía mayor después de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y especialmente después de que el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconociera públicamente que Valencia González es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene actualmente el grupo criminal. Esa declaración resulta relevante porque confirma que el nombre del 03 no pertenece únicamente a versiones periodísticas, rumores o interpretaciones surgidas en redes sociales, sino que forma parte del panorama de inteligencia con el que las autoridades mexicanas analizan la estructura del CJNG. Durante los últimos meses, el gobierno mexicano ha tenido que observar al CJNG desde una perspectiva diferente. La caída del Mencho no significó automáticamente la desaparición de la organización. Por el contrario, abrió una etapa de reorganización en la que diferentes mandos regionales comenzaron a adquirir una importancia, que antes estaba concentrada en la figura del fundador. En ese contexto, identificar quién podía ocupar el vacío de poder se convirtió en una prioridad para los cuerpos de seguridad. Una versión publicada en marzo de 2026 por el periodista Raimundo Riva Palacio sostuvo que Harfuch había presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum una relación de posibles sucesores, entre los cuales aparecía Juan Carlos Valencia González. La misma información colocaba junto a él a otros nombres relevantes del aparato criminal, lo que permite entender que la atención oficial no se limitaba a una sola persona, sino que buscaba establecer cómo podía quedar distribuido el poder después de la muerte de Oseguera Cervantes. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La importancia del 03 también se explica por su relación familiar con el antiguo liderazgo. Juan Carlos Valencia González es hijo de Rosalinda González Valencia y por el matrimonio de ella con Nemesio Oseguera Cervantes, se convirtió en hijastro del Mencho. Su parentesco no es un detalle menor dentro de la historia del CJNG, porque la organización ha mantenido durante años fuertes vínculos familiares en distintos niveles de su estructura. Además, Valencia González tiene una conexión familiar con el antiguo cártel del Milenio a través de su padre biológico, Armando Valencia Cornelio. Investigaciones periodísticas y perfiles especializados han descrito esa combinación de relaciones como uno de los factores que ayudaron a explicar su posición dentro de la organización. Pero reducir a el 03 a la condición de simple heredero familiar sería insuficiente. Su trayectoria dentro del CJNG viene de años atrás. Antes de que su nombre apareciera con tanta frecuencia en las noticias relacionadas con la sucesión de El Mencho, ya había sido identificado por autoridades mexicanas como uno de los mandos relacionados con el denominado Grupo Élite. En 2020, durante una conferencia encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó información sobre integrantes de esa estructura armada y señaló a Juan Carlos Valencia González como uno de sus líderes. Aquello significaba que su presencia dentro del aparato criminal ya había sido detectada públicamente mucho antes de que la muerte de El Mencho lo colocara en el centro de las especulaciones sucesorias. Ese antecedente permite comprender mejor por qué Harfuch y las instituciones de seguridad pueden considerar a Valencia González un objetivo de alto interés. No se trata solamente de determinar quién tiene vínculos familiares con quién para una investigación de inteligencia criminal. Lo fundamental es establecer quién tiene capacidad de mando, qué territorios puede influir, qué grupos responden a sus instrucciones, qué recursos financieros puede movilizar y cuáles son sus conexiones con otros integrantes de la organización. Cuando Harfuch afirmó que el 03 es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG, la declaración apuntó precisamente a esa dimensión operativa. La palabra investigado, sin embargo, debe utilizarse con cuidado. No existe información pública suficiente para afirmar que Harfuch personalmente dirige una carpeta de investigación específica contra Valencia González, ni que todas las acusaciones difundidas sobre la ASA hayan sido demostradas judicialmente. Lo que sí puede sostenerse con base en declaraciones públicas es que las autoridades mexicanas tienen identificado su perfil, conocen su relevancia dentro del CJNG
y lo consideran una pieza importante para comprender la reorganización del grupo. En junio de 2026, Harfuch reconoció públicamente su peso dentro de la organización y señaló que continuaban las acciones contra líderes regionales que cuentan con órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición. Esa diferencia entre inteligencia, investigación y prueba judicial es fundamental para comprender el caso. Los organismos de seguridad trabajan con información que puede incluir análisis financieros, comunicaciones, declaraciones de detenidos, vigilancia, reportes de agencias extranjeras, información territorial y vínculos entre operadores. Una persona puede ser considerada prioritaria para inteligencia antes de que todos los elementos de una acusación sean presentados ante un juez. Por eso, cuando se habla de que Harfuch tiene investigado a el 03, lo más preciso es explicar que Valencia González forma parte del mapa de objetivos y mandos que las autoridades están siguiendo para entender la nueva configuración del CYNG y que el propio secretario lo ha señalado como uno de los dirigentes regionales de Mayo R. Peso. El cambio de escenario, después de la muerte de El Mencho, hizo que esa investigación adquiriera una dimensión distinta. Mientras Oseguera Cervantes estuvo al frente del CJNG, el análisis de la organización se concentraba naturalmente en el fundador y máximo dirigente. Después de su caída, la pregunta pasó a ser ¿quién tenía capacidad suficiente para impedir una fragmentación total y mantener conectadas las diferentes estructuras regionales? La respuesta no era sencilla. El CJNG no funciona únicamente como una estructura vertical en la que una sola persona controla absolutamente todas las operaciones. Su expansión ha producido diferentes mandos, alianzas, grupos territoriales y células con distintos grados de autonomía. Por ello, la sucesión debía analizarse como un proceso mucho más complejo que simplemente elegir un heredero. En ese escenario, el nombre de Valencia González comenzó a ganar fuerza. Medios nacionales e internacionales señalaron que el 03 podía convertirse en la figura con mayor capacidad para conservar una parte importante de la estructura heredada. En marzo, diversos reportes lo describieron como posible sucesor. Meses después, en junio, Harfuch confirmó que era uno de los líderes regionales más fuertes. Finalmente, en julio, una actualización de la Guía Antiterrorista Internacional estadounidense identificó a Juan Carlos Valencia González como líder del CYNE después de la muerte de El Mencho. Es decir, la hipótesis que inicialmente circulaba como una posibilidad terminó recibiendo reconocimiento oficial de autoridades estadounidenses, aunque la naturaleza y alcance exactos de su control continúan siendo materia de análisis. La evolución es significativa porque muestra cómo funciona una investigación de inteligencia. Primero aparece un nombre asociado con determinada estructura. Después se estudian sus relaciones, sus antecedentes y su capacidad territorial. Posteriormente, se compara la información obtenida por distintas instituciones. Finalmente, cuando existe suficiente coincidencia entre diferentes fuentes, ese individuo puede ser ubicado dentro de una estructura de mando. En Liukazu y el 03, el proceso ha sido visible durante varios años, pero se aceleró después de febrero de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene además una recompensa de hasta $5 millones por información que permita localizar y detener a Valencia González, según reportes sobre la actualización estadounidense de 2026. Esa recompensa demuestra que el interés por su ubicación no se limita al gobierno mexicano. La dimensión internacional del caso se explica por la acusación de que su actividad criminal tendría vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y por la consideración del CYNG como una organización con operaciones transnacionales. La condición de ciudadano estadounidense, que diversas fuentes atribuyen a Valencia González, agrega otra dimensión al problema. Su nacimiento en California ha generado debate político y jurídico en Estados Unidos, especialmente después de que Washington comenzara a identificarlo como el nuevo líder del CYNG. Pero desde la perspectiva mexicana, lo importante es que esa ciudadanía no elimina la relevancia de las investigaciones relacionadas con sus presuntas actividades criminales. La doble pertenencia jurídica puede complicar los procedimientos, pero no modifica el hecho de que las autoridades de ambos países tienen interés en conocer su ubicación, sus redes y sus movimientos. Para Harfuch, además, el desafío no consiste exclusivamente en capturar a una persona. El verdadero objetivo de una estrategia de seguridad
es evitar que la captura o neutralización de un dirigente produzca simplemente el ascenso de otro. Esa ha sido una de las dificultades históricas en el combate contra las organizaciones criminales mexicanas. Cuando una estructura pierde a un jefe, puede fragmentarse, reorganizarse o ser absorbida por otros grupos. Por ello, seguir a el 03 significa también analizar a las personas que podrían respaldarlo, desafiarlo o negociar con él. La propia información difundida por Estados Unidos en julio de 2026 muestra esa lógica. Junto con Valencia González, aparecen otros integrantes de alto nivel, entre ellos Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como El Choro, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, El Sapo. Audias Flores Silva, el jardinero, también había sido identificado como una figura central antes de su detención. La existencia de varios nombres demuestra que el CJNG no puede explicarse únicamente alrededor del 03. Su liderazgo, si efectivamente se ha consolidado, depende de una red de relaciones con mandos que controlan territorios, recursos y hombres. Por eso, la investigación que rodea a Valencia González puede entenderse como una investigación sobre una red y no simplemente sobre un individuo. Los investigadores necesitan conocer dónde se mueve, pero también quién lo protege, quién le suministra recursos, qué operadores mantienen comunicación con él y qué mandos reconocen su autoridad. En una estructura clandestina, esos vínculos son incluso más importantes que la exposición pública de una persona. El perfil relativamente discreto que durante años mantuvo el 03 también explica por qué su nombre no tuvo el mismo impacto mediático que el de El Mencho o el de otros líderes criminales. Permanecer fuera de los reflectores puede ser una ventaja para un operador clandestino. Mientras otras figuras aparecen en fotografías, corridos, videos o declaraciones de autoridades, un perfil bajo reduce la cantidad de información disponible públicamente. Sin embargo, esa invisibilidad puede desaparecer cuando una persona se convierte en candidato a ocupar el máximo nivel de mando. Precisamente eso parece haber ocurrido con Valencia González. Su nombre pasó de los informes sobre operadores del grupo élite a las noticias internacionales sobre la sucesión del sello en NG. La transición es importante porque obliga a las agencias de seguridad a actualizar sus prioridades. Un individuo que antes podía ser analizado como un mando regional puede convertirse, después de una sucesión, en el objetivo principal de una investigación de inteligencia. La declaración de Harfuch en junio tiene especial relevancia en este punto. El funcionario no afirmó públicamente que Valencia González fuera de manera definitiva. El nuevo jefe del CJNG lo describió como uno de los líderes regionales más fuertes. Esa precisión es importante porque muestra que las autoridades mexicanas estaban observando un proceso de reorganización y no necesariamente presentando una conclusión definitiva. Un mes después, la evaluación estadounidense fue más contundente al colocar a el 03 como líder del CJNG. Esto no significa necesariamente que las autoridades mexicanas y estadounidenses utilicen exactamente los mismos criterios para definir la estructura de mando. La inteligencia criminal se construye con información que puede cambiar rápidamente. Un líder puede perder territorio, establecer alianzas, ser desplazado o convertirse en objetivo prioritario. Por eso, los organigramas criminales deben entenderse como fotografías temporales de una estructura en movimiento. La historia del 03 también demuestra que la lucha contra el CJNG ha cambiado. Ya no se trata solamente de perseguir a una figura emblemática. Las autoridades deben identificar las nuevas generaciones de mando antes de que logren consolidarse. Si Valencia González ha heredado parte de la influencia de su padrastro, su seguimiento se convierte en una cuestión preventiva. A conocer sus movimientos y sus alianzas, podría permitir anticipar los siguientes pasos de la organización. Ese es precisamente el valor de la inteligencia. Una operación exitosa no comienza necesariamente cuando llegan los vehículos oficiales o cuando se produce una detención. Puede comenzar meses o años antes, con la identificación de una persona, el seguimiento de sus vínculos, la revisión de movimientos financieros, el análisis de comunicaciones y la reconstrucción de una estructura. En el caso del 03, buena parte de ese trabajo ya había comenzado mucho antes de que su nombre se asociara con la sucesión de El Mencho. Por eso, cuando se habla de que Harfuch tiene investigado a el 03, la frase puede interpretarse como una referencia a ese proceso de seguimiento estratégico. No hay elementos públicos suficientes para describir operaciones clandestinas específicas ni para asegurar que cada movimiento atribuido a Valencia González haya sido comprobado por una autoridad judicial. Lo que sí está documentado
es que su nombre se encuentra dentro del análisis oficial de la estructura del CJNG y que Harfuch lo ha identificado como una de las figuras de mayor fuerza dentro de la organización. El verdadero reto para el gobierno mexicano será determinar si esa fuerza regional puede transformarse en autoridad nacional dentro del CJN. La muerte de El Mencho creó un vacío, pero un vacío no necesariamente produce un sucesor único. Puede generar pactos, divisiones, conflictos y negociaciones. El hecho de que Estados Unidos haya colocado a Valencia González en la cima de su evaluación indica que, desde su perspectiva, el proceso de sucesión avanzó considerablemente. Pero para las autoridades mexicanas, la prioridad seguirá siendo comprobar qué tan real es ese control y hasta dónde llega. Y mientras esa evaluación continúa, el 03 representa uno de los objetivos más importantes de la nueva etapa de seguridad. Su historia reúne los elementos que hacen particularmente complejo el combate al crimen organizado, vínculos familiares, experiencia dentro de una estructura armada, relaciones territoriales, conexiones internacionales y una organización que continúa funcionando pese a la pérdida de su fundador. Harfuch no enfrenta solamente el desafío de localizar a una persona, enfrenta el problema de determinar si esa persona está logrando reconstruir una organización criminal después de uno de los golpes más importantes que ha recibido. La respuesta determinará buena parte del futuro del CJNG. Valencia González consigue consolidar a los diferentes mandos bajo una sola estructura. ¿Podría convertirse en el principal heredero operativo de la organización? Si por el contrario, las investigaciones, detenciones y operaciones de inteligencia consiguen romper sus conexiones antes de que consolide el poder, el grupo podría entrar en una etapa de fragmentación más profunda. Esa es precisamente la razón por la que el nombre de el 03 aparece cada vez con mayor frecuencia en los análisis de seguridad de México y Estados Unidos. La historia, por tanto, todavía no está cerrada. La información disponible permite afirmar que Juan Carlos Valencia González es una figura central del nuevo escenario del CJNG y que Omar García Harfuch lo considera uno de los líderes regionales más fuertes de la organización. También existe una identificación estadounidense posterior que lo coloca como líder del grupo tras la muerte de El Mencho. Pero cualquier afirmación sobre operaciones concretas, conspiraciones internas o decisiones secretas debe ser tratada como hipótesis mientras no exista confirmación oficial. En una investigación de esta naturaleza, separar los hechos de las versiones no es un detalle, es la diferencia entre información y especulación. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes modificó el equilibrio interno del cártel Jalisco Nueva Generación y obligó a las autoridades mexicanas a replantear su estrategia. Durante años, El Mencho concentró buena parte de la atención nacional e internacional como fundador y principal dirigente del grupo. Su muerte dejó una pregunta inmediata en quién tenía la capacidad de ocupar el espacio que había dejado. Entre los nombres que comenzaron a aparecer, surgió con fuerza Juan Carlos Valencia González. El 03, un hombre que durante años había mantenido un perfil mucho más discreto que otras figuras del narcotráfico mexicano. Sin embargo, la discreción no significaba ausencia. Su trayectoria dentro de la organización ya había sido identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses, y su posición familiar lo convertía en una pieza especialmente relevante para comprender la continuidad del grupo. El nombre de Valencia González tiene además una característica que lo diferencia de muchos otros mandos a la combinación de experiencia criminal y parentesco con dos importantes ramas de la historia del narcotráfico de Jalisco. Su padre biológico fue identificado como Armando Valencia Cornelio, relacionado con el Cártel del Milenio, mientras que su madre, Rosalinda González Valencia, pertenece a la familia Valencia, vinculada con los Queenies. Posteriormente, el matrimonio de su madre con Nemesio Oseguera Cervantes lo convirtió en hijastro de El Mencho. Esa red familiar es una de las razones por las que diferentes investigaciones han considerado que Valencia González tenía acceso a círculos de poder dentro del CJNG. Sin embargo, el elemento familiar por sí solo no explicaría la atención que recibe de Omar García Harfuch. Las organizaciones criminales no entregan necesariamente posiciones de mando únicamente por parentesco. La capacidad para movilizar hombres, controlar territorios y mantener operaciones es determinante. En ese sentido, el antecedente más importante es la identificación de Valencia González como uno de los líderes relacionados con el grupo élite del CJI en la
Secretaría de la Defensa Nacional, ya había señalado públicamente su nombre en 2020, cuando presentó información sobre esa estructura armada. Esto significa que las autoridades mexicanas conocían su existencia y su posición dentro de la organización mucho antes de que apareciera como posible sucesor de El Mencho. Ese antecedente cambia completamente la lectura de los acontecimientos de 2026. El 03 no apareció. De repente, después de la muerte de su padrastro, su nombre ya formaba parte del historial de inteligencia relacionado con el CJN. La diferencia es que ahora su importancia habría aumentado. En términos de seguridad, eso significa que una persona que anteriormente podía ser considerada un mando de alto nivel regional debe ser analizada como posible figura de coordinación general. Harfuch ha sido particularmente cuidadoso al hablar de ese proceso. En junio de 2026, cuando fue cuestionado sobre Valencia González y las versiones que lo señalaban como posible sucesor de El Mencho, el secretario reconoció que se trataba de uno de los líderes regionales más fuertes del grupo. La declaración no fue una confirmación absoluta de que controlara todo el CJNG, pero sí representó un reconocimiento público de su relevancia. La diferencia entre ser un líder regional fuerte y ser el líder absoluto de una organización criminal es enorme. Un mando regional puede controlar determinadas plazas, células o rutas, mientras que el líder máximo necesita mantener relaciones con múltiples estructuras y garantizar que diferentes grupos reconozcan su autoridad. Por eso, la investigación sobre el 03 necesariamente debe incluir a los demás mandos del CJNG. La pregunta no es solamente ¿dónde está Valencia González? También importa saber quiénes están dispuestos a reconocerlo, quiénes pueden desafiarlo y quiénes podrían negociar con él. El proceso sucesorio descrito por diferentes medios mostró precisamente esa complejidad. En marzo, una información atribuida al periodista Raimundo Riva Palacio sostuvo que Harfuch había presentado a Claudia Sheinbaum una lista de posibles relevos de El Mencho, entre ellos Juan González Valencia, el 03. En aquella lista también aparecían otros operadores importantes, como Audias Flores Silva, El Jardinero, Ricardo Ruiz Velasco, el WR, Luis H. y Hugo Gonzalo Mendoza, Gaitán, el Sapo. Aunque esa información debe entenderse como un reporte periodístico y no como un documento oficial publicado por el gobierno, resulta interesante porque muestra la manera en que podía estar siendo evaluado el vacío de poder. En lugar de asumir automáticamente que existía un heredero, se consideraban diferentes escenarios. Esa metodología tiene sentido desde la perspectiva de inteligencia. Cuando una organización pierde a su líder, no se debe apostar todo a una sola hipótesis. Es necesario identificar todos los posibles sucesores, sus alianzas, sus capacidades y sus conflictos. Con el paso de los meses, la hipótesis de Valencia González adquirió mayor fuerza. En marzo, The Wall Street Journal fue citado por medios mexicanos como una de las fuentes que lo identificaban como posible nuevo líder. En junio, Harfuch reconoció su fortaleza regional. Y en julio, el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos lo colocó como líder del SJNG después de la muerte del Mencho. La secuencia es importante porque permite observar cómo una hipótesis de inteligencia puede evolucionar hasta convertirse en una evaluación oficial de otro gobierno. Pero también obliga a mantener cautela. Que una agencia identifique a una persona como líder no significa necesariamente que todos los detalles de su estructura de mando estén públicamente demostrados. Las organizaciones clandestinas cambian de manera rápida y las autoridades trabajan con información que puede ser incompleta. El caso del 03 también demuestra que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a las capturas. Cuando un dirigente cae, la organización puede reemplazarlo. Por eso, una estrategia de seguridad moderna busca afectar las estructuras de mando, las finanzas, las comunicaciones, las rutas de suministro y las redes de protección. Si únicamente se captura a una persona, existe el riesgo de que otra ocupe su lugar. Esa es probablemente una de las razones por las que Harfuch ha insistido en hablar de líderes regionales y no solamente de un supuesto sucesor. En junio, el secretario explicó que después de las acciones contra la organización, continuaban existiendo dirigentes regionales con órdenes de aprehensión y, en algunos casos, con fines de extradición. La declaración refleja que el gobierno mexicano sigue observando al SJNG como una estructura compuesta por múltiples objetivos. La captura de otros integrantes de la cúpula también sirve para comprender esa estrategia. En abril de 2026, Augias Floris Silvau, el jardinero, fue detenido,
De acuerdo con reportes periodísticos, su captura tuvo especial relevancia porque había sido considerado uno de los principales mandos del CJNG y uno de los posibles candidatos para ocupar el espacio dejado por el Mencho. Si una organización pierde simultáneamente a varios de sus principales operadores, la capacidad de un supuesto sucesor para consolidarse puede disminuir. Pero también puede ocurrir lo contrario, la desaparición de rivales puede fortalecer a quien permanezca. Esa es otra razón para analizar el caso de El 03 con cautela. La caída de otros mandos no necesariamente significa que Valencia González controle todo el grupo. Puede significar que las condiciones para su liderazgo se han modificado.